Hola, ¿qué tal? Espero estén todos y todas muy bien. Estoy grabando este video por la siguiente razón. Hace una semana subí un video sobre el concepto de lo molecular y de la revolución molecular en la obra de Gilles Deleuze y Félix Guattari, a raíz de una serie de acontecimientos que sucedieron y que están sucediendo todavía en Colombia particularmente y también en Chile, y de cómo se echó mano, digamos, para explicar de la noción de revolución molecular que viene básicamente de la obra de Deleuze y Guattari. A mi juicio esa explicación era errónea y en ese video, que luego voy a subirlo, que lo voy a añadir en un comentario abajo de este video, para que lo puedan ver aquellos que no lo vieron, a mi juicio explicaba por qué me parecía errónea esa aplicación, digamos, dando cuenta de ciertos textos de Deleuze y Guattari, particularmente del Antiedipo, de Mil Mesetas y de la Revolución Molecular, un texto en solitario de Félix Guattari, publicado en 1977. Ese video tuvo muchísimas views y sigue teniendo muchísimas views, por lo menos para la media de los míos. Yo soy un profesor de filosofía, no soy un youtuber de ninguna manera, simplemente comunico a través de mi canal los cursos virtuales que brindo y también reflexiones sobre temas y sobre conceptos que trabajo. Básicamente uso el canal para esos dos elementos. Pero este video tuvo bastantes views, probablemente porque era un tema de actualidad y sobre todo tuvieron muchas visualizaciones, hubo mucho interés respecto, lógicamente, de amigos colombianos y también de Chile, también de Argentina, por supuesto, que es el país de donde soy yo, pero particularmente de los países a los cuales aludí. Así que, como ese video tuvo muchas visualizaciones y no fue un video planificado al detalle, digamos, yo expuse ahí básicamente tres nociones que parten de esta dinámica del deseo de la obra de Deleuze y Guattari, que son lo que ellos llaman las líneas, digamos, ¿no? La línea de segmentariedad dura o molar, la línea de segmentariedad blanda o flexible o molecular, y la línea de fuga, y cómo no podemos separar lo molar de lo molecular, cómo ambos son constitutivos, y cómo la realidad histórica, política, económica está constituida por una teoría del deseo que es productivo. El deseo es productor, y a partir de allí también debemos dar cuenta de otra noción como el agenciamiento. Bueno, un poco eso es lo que explicaba y trataba de fundamentar a partir sobre todo de referencias de Mil Mesetas, de por qué me parece a mí que aplicar la noción de lo molecular y de revolución molecular a los eventos colombianos y chilenos no es correcto. Sin embargo, ese video me parece que, como no fue un video totalmente planificado, como no fue un video programado, sino más bien fue producto de una, no sé, como un acto más pulsional, y yo también en ese momento estaba preparando unas clases que tenían que ver con el tema, dejó, me parece a mí, ciertos elementos por fuera, y este video es una suerte de adenda, es un complemento, es un anexo para ese video, y porque también tuve mucho feedback de Colombia, de amigos colombianos que están interesados en hacer algún conversatorio, también aquí en Argentina, así que como veo que hay interés, estoy haciendo este video para incorporar otros elementos y sostener mi hipótesis de por qué no se puede plantear que ese tipo de acontecimientos son acontecimientos etiquetables o categorizables con la noción de revolución molecular. Sigo sosteniéndolo todavía más, digamos, y acá tengo más argumentos que les voy a presentar. Los argumentos van a venir en este caso de textos, o de un texto sobre todo que es de Guattari, no de Deleuze y Guattari, solamente de Félix Guattari, que se llama Líneas de Fuga. Este libro, Líneas de Fuga por otro mundo de posibles, aquí lo ven, lo editó en castellano la editorial Cactus, en francés se llama Lignes de Fuite, y es un libro editado, en verdad es un libro de 1979, que Guattari escribió paralelamente digamos, a Mil Mesetas, la obra que publicó junto con Deleuze, y que estuvo largo tiempo oculto y que salió a la luz hace poco. Por tanto, es un material que quizás no todos conocen, ¿no? Dentro de este libro hay un capítulo específicamente que se llama Una revolución molecular, y luego otros donde también se hace alusión a esto, uno que se llama Autogestión y políticas del deseo, y otro que se llama Microfascismo, donde yo creo que aparecen cuestiones, aparecen conceptos que van a ayudar a entender el por qué no se puede plantear que lo que acontece en Colombia o en Chile es una revolución molecular. Yo tengo marcadas aquí tres citas que voy a compartir y voy a analizar con ustedes para fundamentar esa cuestión. Pero también hay un texto que se publicó en el blog de la editorial Caja Negra, muy interesante, un texto muy breve, del cual extraje también un fragmento, no de Guattari, sino de Franco Bifo Berardi, un filósofo italiano, adscripto al operaísmo italiano,
a una corriente importante en la década del 70, que tuvo vínculo con Guattari, que tuvo relación con Guattari, que creó una de las radios libres en Italia, la Radio Alice, que es un activista político, y que publicó también un texto en la misma dirección a la que yo planteé en la semana pasada, digamos, de por qué no se puede decir que lo de Colombia es una revolución molecular. Él está de acuerdo con mi posición y él tiene un conocimiento de la obra de Guattari importante, digamos, ¿no? El texto se llama, acá lo tengo impreso, lo pueden buscar online, se llama Viva la revuelta antifinancista de los colombianos, pero esto no tiene mucho que ver con la revolución molecular. Esto no tiene mucho que ver. El texto, bueno, ahí hace alusión, por supuesto, a esa frase totalmente desacertada del expresidente Uribe cuando habló de revolución molecular disipada. Hace alusión aparentemente a un asesor o a un personaje que se llama Alexis López, que le suministró una justificación aparentemente filosófica para dar cuenta de la represión brutal a las manifestaciones moleculares, a partir de lo que llamó Uribe una nueva táctica, ¿no? Esto es erróneo desde todo punto de vista, ¿no? Obviamente Uribe no tiene idea seguramente de Guattari, pero tampoco aquellos comentadores que yo he visto por derecha, digamos, que etiquetan o que tratan de fundamentar esto como una revolución molecular, tampoco tienen idea desde el punto de vista conceptual. En este texto, Berardi da dos elementos y se los voy a leer. Dice, hay que explicar entonces a López y a Uribe un poco de filosofía guattariana, y bien, sí. Y dice Guattari, esta revolución molecular no tiene absolutamente nada que ver con una táctica de combate. Esto no quiere decir que Félix Guattari estuviera desinteresado del combate y la táctica, pero el concepto de revolución molecular se refiere justamente a lo contrario de la táctica. Cuando se habla de una revolución molecular, se habla de hecho de un proceso que no puede estar dirigido ni programado, ya que no es un efecto de la voluntad racional, sino justamente una expresión del inconsciente, del deseo, que no tiene nada que ver con las formas políticas establecidas, ni con la astucia de algún marxista oculto en algún sitio en el bosque. Muy por el contrario, la revolución molecular es un borbotón del inconsciente social que puede ascender cuando la voluntad organizada de la política pierde su poder, cuando el deseo irrumpe en el dominio del orden represivo. Aquí, fin de la cita, aquí sintetiza muy bien Berardi esto, digo, o sea, esta noción, este planteamiento de Uribe y de la derecha colombiana, de la ultraderecha colombiana sobre todo, de que esto se puede, de que estas manifestaciones son etiquetables o son inteligibles bajo la noción de revolución molecular, es incorrecta, sobre todo por estas dos razones. En primer lugar, la revolución molecular no es una táctica política. Vale decir, no hay ningún tipo de planificación. Así esa planificación sea caótica, sea atomizada, tampoco, sencillamente porque no es producto de una voluntad racional, sino tiene que ver, como bien dice acá Berardi, con un elemento del inconsciente. Entonces es absolutamente, ya como desde el vamos, absolutamente errónea esa categorización. Es una expresión del inconsciente, del deseo, que no tiene que ver con formas políticas establecidas, ni siquiera desde el punto de vista microcomunitarias, no, porque no tiene que ver con una voluntad racional y una programación en ese sentido, y mucho menos con una visión paranoide, digamos, de que alguien estaría orquestando esto por detrás. Eso peor aún, digamos, ¿no? Como bien dice Berardi, la noción de revolución molecular implica un borbotón del inconsciente social. Esto va de suyo con el concepto del deseo que tienen Deleuze y Guattari, que es un concepto del deseo productivo, en el sentido de que no hay una visión expresiva o representativa del deseo como puede tener, digamos, el psicoanálisis o la posición freudiana, lacaniana, básicamente, sino que el deseo está inserto en la historia, está inserto en la política, por tanto es algo que da cuenta del plexo social. Entonces, pero eso no implica una programación voluntaria racional, digamos, no. Entonces, es erróneo ya desde el vamos esa idea. Esto lo dice Bifo Berardi en esta intervención que está en el blog de Caja Negra, que lo pueden buscar, que dice: viva la revuelta antifinancista de los colombianos, pero esto no tiene que ver, mucho que ver con la revolución molecular. Esto lo quería mencionar porque es un texto reciente. Ahora, yendo al texto del año 79 del propio Guattari, de solo Guattari, marqué 3 citas que se las voy a leer. En la página 82 dice: las relaciones de poder molar, recuerden mi video anterior, se los voy a dejar aquí en los comentarios, las relaciones de poder molar tienen por función encuadrar, jerarquizar el tejido social.
mientras que las relaciones de potencia molecular constituyen su trama y su lazo, pero de un modo vivo, en función de agenciamientos colectivos de contornos cambiantes y de praxis rebeldes a las invariantes sociológicos y económicas. Dado que la realidad dinámica, energética, pulsional del socius está cada vez menos centrada sobre el individuo, la familia, la escuela, la ciudad, puede cristalizarse alrededor de elementos a veces minúsculos. Por ejemplo, un síntoma orgánico o un rasgo semiótico corporal, como el rojo que asciende a las mejillas de un empleado, a quien el patrón hace una reflexión, y que de alguna forma están obligados a aparecer en ciertas circunstancias en función de ciertas relaciones de fuerza y de algún modo independientemente de las personas. Pues acá lo que está diciendo Guattari es lo siguiente. Una cuestión es la relación de poder molar, que esto lo explicamos en el video anterior. Lo molar tiene que ver con eso, con la marcación del límite, ¿no? Con la jerarquización, con el encuadramiento del tejido social, y esto respondía, como dijimos en el video anterior, con una concepción de la homosexualidad que viene ya de la teoría proustiana que está en Deleuze, digamos, en el texto de Deleuze sobre Proust. Pero básicamente el concepto de lo molar implica fijar límites y por tanto expulsar binariamente, ¿no? Se es hombre o se es mujer, y tiene que ver sobre todo con la esfera representativa, o sea, con la esfera estatal también, ¿no? Porque implica una jerarquización del tejido social, mientras que la potencia molecular es, como dice acá Guattari, la trama y su lazo, pero de modo vivo. Tiene más que ver, si ustedes quieren, para ponerlo en términos más simples, con la sociología, con la estructura social, con las relaciones sociales. Y en tanto el deseo está inserto en lo social, ahí aparece el elemento molecular. Y eso se ve sobre todo, por supuesto, en lo que llaman Deleuze y Guattari en Antiedipo, los socius, ¿no? Las organizaciones sociales, en tanto en cuanto tienen mayor coeficiente de afinidad o menor coeficiente de afinidad con la línea de fuga, en tanto en cuanto hay mayor afinidad con la libertad o con una noción de libertad o con una noción mucho más restringida. Entonces, como decimos, el socio está cada vez menos centrado sobre el individuo, la familia, la escuela, la ciudad y puede cristalizarse sobre elementos minúsculos. Lo molar sectariza, recorta figuras, fija límites, jerarquiza, mientras que lo molecular mueve los límites de lo molar. Mueve los límites, pero terminará después molarizándose, porque todo termina cristalizándose. La diferencia es que lo molecular, si ustedes quieren, tiene más que ver con el movimiento, o sea, tiene que ver con es más afín a la línea de fuga, ¿no? La línea de segmentaridad flexible o molecular es intermedia, está entre la línea molar, de alguna manera, y la línea de fuga. La línea de fuga ya es una línea molecular radicalizada, que no solamente mueve el límite de lo molar, sino que llega hasta el límite externo, como dicen Deleuze y Guattari. Entonces, la idea es entender esto, lo molar jerarquiza, mientras que lo molecular mueve las jerarquías, ¿no? Esa es la dinámica. Ahora, hay dos citas más, y eso no tiene nada que ver, insisto, con una táctica, como dice Berardi, digamos, no tiene nada que ver ni con una táctica ni con una voluntad racional, no, es el entramado social en términos deseantes, punto. Ahora acá hay dos ejemplos que da Guattari que tienen que ver con cuestiones, con sociedades, ¿no? En la página 103 habla de New York y habla de San Francisco. Y vean lo que dice, ¿no? Hablando de la economía del deseo. Dice Guattari, algunas cristalizaciones microfascistas del deseo. Microfascistas serían aquellas cristalizaciones del deseo excesivamente concentradas, atravesadas por centro de poder, muy jerarquizadas, muy molarizadas de alguna manera, aplicadas a los proyectos en apariencia más racionales, más armoniosos, transformaron la URSS, la Unión Soviética, y China en continentes gulag. Acá está criticando claramente las implantaciones comunistas en la Unión Soviética y en China, efectivamente como cristalizaciones microfascistas en la esfera social. O sea, tanto en el plano molar como en el plano molecular eran fascistas. Y Guattari es muy crítico del comunismo, ¿no? Como vimos en el video pasado, en la revolución molecular critica duramente el Partido Comunista Francés, al cual lo califica de disciplinario, de una secta, de una religión, digamos, ¿no? Mientras dice que cristalizaciones microrevolucionarias del deseo, o sea, más afines a la molecularidad, han comenzado de su lado a cambiar la vida, porque tiene que ver con eso la molecularidad, con la vida.
no con una protesta particular, ¿no? Que está articulada voluntariamente, programadamente, a cambiar la vida a pequeña y a veces a menos pequeña escala de los habitantes de ciertos barrios putrefactos de San Francisco, de Estados Unidos, de California. Una vez más, no hay allí nivel prioritario ni consigna del tipo hagan primero la limpieza frente a vuestra puerta antes de pretender transformar la sociedad. Simplemente afirmamos que un cambio de las instituciones y de los equipamientos a gran escala reclama al mismo tiempo un cambio de los equipamientos moleculares y de las políticas del deseo. ¿Se entiende lo que está diciendo? O sea, que supuestamente países desde el punto de vista molar afines a la izquierda, al comunismo, a las implantaciones comunistas como la Unión Soviética o como China, fueron claramente fascistas en lo molar, por supuesto, en lo jerárquico sin duda, pero también en lo molecular, porque no modificaron nada de las relaciones jerárquicas en la vida cotidiana. Esto es algo que ya Foucault, por ejemplo, criticaba también duramente, ¿no? La idea de la visión familiarista, heterosexual, patriarcal, la ausencia total de la libertad sexual, la condena a la homosexualidad, la idea de que el hedonismo es un vicio burgués, bueno, este tipo de cosas. Bueno, y acá está planteando más o menos lo mismo Guattari cuando está diciendo que al revés, en espacios, por ejemplo, dentro de países capitalistas, dentro de estados como California, la ciudad de San Francisco, fue mucho más revolucionario, microrevolucionario desde el punto de vista molecular que la Unión Soviética o que China, ¿no? Y también hay una alusión anteriormente a New York. ¿M? Entonces estamos hablando de eso, tiene que ver. Ahora, ahí no hay, eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que sucede en Colombia o en Chile. No tiene nada que ver incluso con violencia en términos de protesta. No, tiene que ver con modos de vida, si ustedes quieren, menos jerárquicos, con modos de vida más experimentales que se daban en barrios de San Francisco. ¿M? Que tienen que ver con la libertad sexual, seguramente, que tienen que ver con la experimentación lisérgica, que tienen que ver tal vez con la contracultura, a esto se está refiriendo. Entonces, la molecularidad o la revolución molecular tiene que ver con los cambios en los modos de vida, en las afectaciones, no tiene que ver con una protesta, así sea individual y caótica y desorganizada, en cualquier país, en este caso Colombia o Chile, pero puede ser cualquier país, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y el tercer elemento, y esto sí es muy interesante y muy contraintuitivo, vean lo que dice. Como lo hacíamos notar precedentemente a propósito de los acontecimientos de 1968, o sea, del Mayo francés, parece que los que tomaron realmente en serio las múltiples formas de la revolución molecular son políticos y tecnócratas conservadores liberales, que a diferencia de la derecha clásica, o sea, la derecha conservadora, de los reformistas de la izquierda tradicional, de los socialdemócratas y de los arqueorrevolucionarios, esto sería un poco la izquierda comunista tal vez, o trotskista, renunciaron a quedar enganchados en los dogmas socioeconómicos del siglo XIX para intentar hacer frente a las mutaciones sociales que algún día podrían hundirlos. Se esfuerzan en hacer concesiones sobre cierto número de asuntos que no cuestionan los fundamentos esenciales de los poderes capitalísticos. Pero cada vez aparece con mayor claridad que sin lograr desbloquear la sociedad desencadenando sus fuerzas vivas, el principal efecto de las reformas timoratas que proponen consiste en irritar las capas más conservadoras de la pequeña burguesía. ¿Mm? Este tipo de reacción constituye, por otra parte, estiman ellos, la mejor justificación de su política. ¿Se entiende lo que está diciendo Guattari? Lo que está diciendo es, y esto lo quiero comparar con lo que se dice hoy en Colombia o en Chile, porque es lo contrario total, digamos. Al revés, lo que está diciendo Deleuze y Guattari es que, por ejemplo, el Mayo francés, y esto también lo vimos en el video anterior en 1000 mesetas, porque también lo dicen Deleuze y Guattari los dos, respecto de Gaulle, de Pompidou. Lo que están diciendo es que quienes tomaron nota de las revoluciones, de esa revolución molecular, porque el 68 también se puede entender como una modificación de hábitos, de modos de vida, como una modificación progresista en términos digamos, de cambio digamos, en la familia, en la libertad femenina, en la libertad sexual, etcétera, etcétera. Bueno, quienes registraron esos cambios y los axiomatizaron, los incorporaron molarmente desde el punto de vista estatal, no fue la izquierda. La izquierda siempre fue refractaria al 68, la izquierda veía mal el 68, creía que era una pseudo revolución de chicos burgueses bohemios, hedonistas. Tampoco la derecha dura, conservadora, entendía. Arón, por ejemplo, dijo que era un psicodrama el 68.
Quienes sí entendieron fueron los tecnócratas y liberales, como Pompidou o como Giscard d'Estaing. ¿Por qué? Porque lograron dar cuenta de esos reclamos, hicieron concesiones, seguramente obviamente por fines electorales y por cuestiones tácticas, ahí sí, y por ejemplo fundaron la Universidad de Vincennes. Eso se fundó en 1969 bajo Pompidou. O el caso de Giscard d'Estaing que legalizó el aborto. ¿Se entiende? O sea, son dos ejemplos que doy, que eran reclamos del punto de vista educativo, una educación menos jerárquica, más libertaria. Ahí tenemos Vincennes, París 8. O el aborto como una forma, como una política donde las mujeres se empoderan sobre sus cuerpos. Y eso sucedió bajo el gobierno liberal de Giscard d'Estaing. O sea, tomaron nota de esa molecularidad que cambiaba y del punto de vista molar el Estado lo recuperó. Pero fueron inteligentes, se dieron cuenta que eso había que hacerlo. La izquierda no se dio cuenta. Entonces, lo que está pasando en Colombia, más allá de todos estos elementos que di, estas herramientas que di, por las cuales es injustificable totalmente hablar de revolución molecular, desde el vamos, como dice Berardi, porque no es un tema de una programación, hay un elemento más bien que tiene que ver con la afección y con cierta espontaneidad. El 68 no fue programado de ninguna manera, digamos. Eh, la gran diferencia, ¿cuál es? Es que este rol del tecnócrata liberal que ocupaba, por ejemplo, Pompidou o Giscard d'Estaing en Francia, bueno, hoy ese lugar lo ocupan, por ejemplo, Iván Duque y Piñera en Colombia y en Chile, y sin embargo, al revés de Pompidou y de Giscard d'Estaing, no están tomando nota de los problemas. Es al revés, o sea, no son inteligentes. Parecería que el lugar tecnócrata y liberal que ocupan Piñera y Giscard d'Estaing no tiene nada que ver con el lugar que ocupaban los presidentes franceses después del 68. ¿Entiende? O sea, hay una gran diferencia. Entonces, simplemente con esto quiero ir cerrando. Me anoté tres conclusiones para diferenciar claramente, ¿no? Cuáles son los elementos. En primer lugar, digo, estas analogías que se han hecho, que algunos hacen de los eventos de Colombia o Chile, por ejemplo con el 68, o con estos ejemplos que da Guattari de San Francisco, de New York, o sea, de la contracultura, no tienen nada que ver desde el vamos, a ver, por una razón absolutamente como inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque la verdad que si uno ve un poco los reclamos en Colombia y Chile, que son reclamos diversos, en general se pide mayor intervención del Estado en términos de protección, que tiene que ver con la salud, con cuestiones de salud, en términos de empleo, por ejemplo. En Colombia, a mi juicio, se da como una suerte de contradicción. Hay una reforma tributaria que es la que detona estos eventos. Esa reforma tributaria supuestamente era para recaudar mayor, digamos, es para recaudar más con recursos, y esos recursos iban a ser supuestamente invertidos en la salud, etcétera, etcétera. Sin embargo, el detonante fue una reforma tributaria. Ahora, al mismo tiempo que se critica la reforma tributaria, se pide también mayor intervención del Estado. ¿Cómo el Estado puede intervenir más si no es mediante impuestos? O sea, hay como una contradicción ahí, digamos, ¿no? Si se reclama en contra de la reforma tributaria, se está pidiendo que no se cobre tanto impuesto. Si se cobra menos impuestos, no se puede financiar la salud pública, por ejemplo, que es lo que se reclama. Digo, yo veo ahí como una suerte de contradicción, pero es de este caso puntual. Pero más allá de ese caso puntual, en Chile pasó lo mismo con el boleto del metro, digamos, ¿no? Ese fue el detonante. En general, lo que se reclama, o los efectos que están teniendo con la reforma constitucional de Chile, es al revés, un Estado con mayor presencia. Bueno, en el 68 o en la contracultura californiana no se reclamaba presencia del Estado, diría que al revés, se reclamaba que el Estado salga de las vidas, no regule las vidas, o sea, que no regule o que no discipline en ese sentido. Son realidades completamente distintas. Se pedía mayor libertad personal sobre todo, mayor libertad civil, pero tampoco había una visión, pero tampoco había reclamos económicos, no eran movimientos el del 68 o digamos la contracultura en los cuales se reclamara mayor impuesto, ¿no? No, esto no se reclamaba. Tampoco se pedía mayores jubilaciones, ¿no? Tampoco se pedía subsidios, de ninguna manera. O sea, había un proyecto más bien autogestivo. O sea, era una izquierda libertaria, autogestiva, donde se valoraba construir al margen del Estado. Entonces, eso ya del vamos es completamente distinto.
El segundo elemento es lo que dice Berardi. O sea, se está hablando de revolución molecular para tácticas voluntarias organizadas racionalmente. Bueno, eso no tiene que ver con la revolución molecular. La revolución molecular es eso, es un proceso del inconsciente, por tanto es el despliegue del deseo desde el punto de vista social. Eso no es racional ni puede ser programado, porque tiene que ver con la afectación, ¿no?, mutua y con la modificación de los modos de vida. Pero eso no es un proyecto, así es un proyecto caótico, no lo es. Y el tercer punto es esto que recién leí, o sea, los gobiernos tecnocráticos y liberales hoy, de Duque o de Piñera, actúan al revés que los gobiernos tecnocráticos y liberales de Pompidou o Giscard d'Estaing o de Gaulle. Estos últimos sí tomaron nota de los cambios moleculares y los molarizaron desde el punto de vista estatal, mientras que Duque y Piñera no toman nota, o toman parcialmente nota, pero yo creo que no logran responder exactamente a las expectativas. Entonces, a mí me parece que estos tres elementos son totalmente diferenciadores, pero sobre todo el elemento que a mi juicio es más diferenciador es que no hay que en verdad en los acontecimientos de Colombia y Chile hay una demanda al Estado, mientras que en los acontecimientos del 68 y la contracultura californiana no hay una demanda al Estado, o en todo caso si hay una demanda al Estado es para que se corra, no para que intervenga. ¿Mm? Bueno, esto es básicamente lo que quería plantearles, esta adenda, este anexo a el anterior video de la revolución molecular. Así que espero que les interese, espero que lo compartan y por supuesto espero que haya ayudado un poco a clarificar lo que a mi juicio es erróneo. Les mando un abrazo.